americano de Macri, ¿no? Realmente, esto que recién hablaba el senador Pichetto, de haber congelado esa banda superior hasta las elecciones, significa que se acabó la flotación. El tema es que eso tiene que ser sostenido, ¿no? Porque si te piden dólares, les tenés que entregar dólares y de alguna manera con eso lográs mantener el nivel de cambio. Claro, la cuestión es cuántos dólares tenés y esos dólares que estás usando, ¿quién te los prestó? Mucho el FMI. Entonces el FMI, viste que siempre ha tenido dirección europea, pero el socio mayoritario en términos de dinero es la Casa Blanca. Así que solo se entiende esto que es realmente un cambio en la perspectiva del Fondo Monetario Internacional, muy pero muy fuerte, porque estaba y estuvo y estará siempre a favor de la flotación y que finalmente esto fluya y el dólar encuentre su techo, que en la Argentina sabemos que el techo es infinito y voltea gobiernos. Entonces, este cambio sustantivo es imposible si no hubo un llamado de ese señor tan polémico y tan controvertido que está en la Casa Blanca. Ahora, ¿esto es un signo de debilidad o de pragmatismo del gobierno de Macri, en el sentido de que está necesitando nada más y nada menos que del apoyo de Donald Trump y del FMI, que rompe sus políticas ortodoxas y decide ser heterodoxo para el rescate del gobierno de Macri? ¿Cómo hay que interpretarlo? El gobierno pasó, ¿no? Digamos, queriendo hacer una transición que, como a veces dice Jesús Rodríguez, no se sabe cómo se hace del populismo a un sistema normal. Populismo en relación al kirchnerismo, ¿te referís? Totalmente. Esa transición al principio se llamó gradualismo. Para hacer el gradualismo, el gobierno dispuso de su capacidad de endeudamiento, que en ese momento tenía y era mucha. Pero claro, gradualismo significa pasar del populismo de la soja al populismo de la deuda, porque aquello no está muerto, ¿no? Los números son más o menos lo mismo, vos seguís gastando, vos teniendo déficit. El problema es que con el ajuste y las tarifas, y desatados el proceso inflacionario, resulta que es como que el colectivo de la normalización se te empieza a ir. Entonces el gradualismo, paradójicamente, ibas para atrás más que para adelante. Se terminó el endeudamiento y ahí te enfrentás con toda la dureza de la necesidad del ajuste. Amortiguado por el préstamo increíble, inédito en la historia, del Fondo Monetario Internacional por acción, ¿no? y reacción de la Casa Blanca. Ahora, está buena me parece interesante esta comparación que haces entre el populismo de la soja, que te referís al kirchnerismo, divisas, ingresos obtenidos a partir de la exportación de la soja, y el populismo de la deuda. También se financia con deuda. Ahora, estás hablando de populismo. En dos casos de dos gobiernos que parecen ser muy distintos. Uno porque fue el creador, el otro porque para desarmarlo necesitaba tiempo, ya que si no estaba el problema de la gobernabilidad, Luciana. Pero hemos tenido en otras etapas populismo de la deuda, se llamó Carlos Saúl Menem. Claro. Ahora, este gobierno... ¿Qué significa? Vos alimentás el consumo inveterado argentino, ¿no? Ese consumo turboalimentado, diríamos, o en el caso del kirchnerismo, ¿no? Subiendo la economía, commodities, agarrando, atrapando las commodities, y si no, tomando deuda. Ahora, ya que son lo mismo, porque estamos usando la misma palabra populismo, el mito de un macrismo desarrollista, ¿es un mito? No, no es un mito. Lo que pasa es que es algo que tiene que surgir después que de alguna manera sincerás las variables, porque vos estás gastando, derrochando, digamos, alimentando un sistema de gasto y tenés que ir a un sistema de inversión. Pero para eso tenés que sanear la economía. El problema es que si vos reducís, por ejemplo, la presencia del Estado, todos los actores durante el kirchnerismo se acostumbraron, Luciana, a girar alrededor del Estado. Entonces vos vas apagando el Estado. También los empresarios. También los empresarios, ¿no? Porque si hay un populismo de los sectores populares, hay un populismo de la clase media y hay un populismo del Hotel Duoc, vamos a hacer propaganda, ¿no? Con 8. Con 8 que se la comen ahí, ¿no? Entonces digo, aquí nadie está exento de culpa porque... 8 empresarios que se reúnen ahí. Bueno, ¿y los cuadernos qué son? En última instancia, si no es derroche de dinero, ¿cuánto había ahí de más? ¿Cuánto? Porque no se lo llevaba todo el kirchnerismo, ¿no? Digo, había sobreprecios para todos, ¿no? Felices los chicos y felices los empresarios que estaban en los cuadernos, ¿no?
Fíjate vos que las retenciones se ponían para sacar dólares y para pagarle a los empleados, y eso están todos en la Unión Industrial. Ahora, interesantísimo este cuadro, Luis. Entonces, populismo de la deuda no es, el desarrollismo viene después. Déjame hacerte una pregunta. Sí, claro. ¿Por qué no pensar el populismo de la deuda como neoliberales? No usas la palabra neoliberalismo. Bueno, el neoliberalismo realmente es un sistema donde se privilegian los mecanismos de mercado. El neoliberalismo era lo que quería quizás hacer Melconian desde el día 1. No sé realmente qué quedaba del país si se ponía desde el día 1 una política de shock, ¿no? Realmente. Me parece que este gobierno no fue neoliberal. No lo fue, no, de ninguna manera. Quiso ser y quiere ser, supongo, desarrollista. Entonces, eliminar, ¿qué es el desarrollismo? A ver. Es un movimiento que quiere desarmar los cuellos de botella que tiene la economía argentina. Para Frondizi, ese cuello de botella era la industria pesada, ¿no? Perón había hecho una industria liviana, pero necesitaba de suministros, de commodities, de energía. Eso no lo tenía la Argentina. Entonces, ese es el problema, identificó Frondizi. Ahora, ¿cuál es el problema de la Argentina? Bueno, el problema de la Argentina, básicamente, como siempre, es la restricción externa y los dólares que no vienen, sumado a un consumo turboeléctrico, digamos. Tenemos que encontrar las dos cosas. Tenemos que encontrar cómo exportamos más, ¿no? Y cómo el consumo está ligado a esos niveles de desarrollo y de producción. Es fácil decirlo, es muy fácil decirlo, es muy difícil hacerlo, ¿no? Ahora, ambos gobiernos, la palabra populismo los une, la financiación de ese populismo, de esa caja es distinta. Sí. En uno por inercia. En este gobierno es por inercia. Y por imposibilidad. Y por imposibilidad. Impotencia. No es por vocación, obviamente, ¿no? Ha querido desarmar, ¿no? Fíjate el tarifazo. No es por vocación, pero hay después otro lado que es la fabricación de pobres. Ajá. 32% de pobreza. Sí. ¿Eso es parte de una lógica neoconservadora o conservadora populista? Mira, yo creo que el gobierno no quería hacerle propaganda al peronismo porque es el peronismo quien gana allí, ¿no? Si bien hay algunas perspectivas dentro del PRO que tienen esa visión quizás menemista de clases altas y pobres, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires. Pero eso no es la coalición Cambiemos. Cuando ves la ciudad de Buenos Aires, digamos, barrio norte y las zonas más pobres de la sociedad apoyan a Horacio Rodríguez Larreta. Y como te decía en otro programa, la clase media, más bien de Avenida Rivadavia, está más ligada a otras ofertas electorales, que pueden ser Lisa Carrió o Lustó, como fue la otra vez, ¿no? Entonces digo, eso claramente es así el mapa. Pero Cambiemos en la Nación es otra cosa. Cambiemos en la Nación es una coalición de clase media, ¿no? Y hoy el problema, que es que la clase media baja, ¿no? Es la que está teniendo dudas, porque si bien sabe que fue el kirchnerismo en su última etapa, por eso perdió las elecciones, que embaló la economía, por el otro lado ve que no hay solución, ¿no? Que cada vez estamos más cerca del abismo, que no se reactiva la economía, y entonces empieza a dudar y ahí se ve claramente las encuestas. Luis, Miguel Ángel Pichetto y el peronismo federal racional, aunque no le gusta el adjetivo, insiste... Bueno, ha sido muy racional Cristina. Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que es el plan de Cristina Fernández de Kirchner que estamos viviendo, ¿no? A ver, ¿cuál? Y bueno, digo, impedir que Scioli haya sido candidato, ¿no? Guardarse ella, un gobierno de Macri que es una bomba, ¿no? Que no sabe desarmarla muy bien, el mundo no ayuda en el último minuto y ella está quizás volviendo. ¿La vio ella? ¿Lo vio esto con anticipación? Bueno, yo creo que ella lo pensó. Puede parecer una conspiración. Los políticos son muy conspirativos y a veces tienen suerte. Claro, la suerte de una crisis el año pasado. Pichetto lo dijo, ¿no? Puso a Zanini, digamos, mandó la economía atrás. Se decía que el proyecto era el candidato. Cantaban la marcha montonera a Scioli. Eso no atrae el voto del medio, ¿no? Y se perdió por pocos votos. Así que yo creo que ahí realmente Cristina Fernández jugó para atrás. Consenso, dice Pichetto, dice el peronismo federal. ¿Hay una posibilidad, la utopía del consenso es posible en la Argentina, en la historia política y en la estructura politológica de este país? Se lo pregunto a un experto. No soy un experto en consenso, sí. Estuve apoyando la idea de consenso, la idea de trabajar en algunas políticas claves, como dijo el senador Pichetto. ¿Te acuerdas que en algún momento hablamos de consenso del Bicentenario? Porque es un momento simbólico para realmente convocar. ¿Pero cuándo hubo consenso? La última vez que hubo consenso en Argentina. El consenso del alfonsinismo fue muy importante. El consenso 83. democrático lo estamos viviendo y se lo estamos agradeciendo a Alfonsín, a Cafiero, a la renovación peronista, digamos, que no haya habido un reflujo autoritario que ello ha quedado en el pasado, ¿no? Ha sido muy importante. El Mercosur fue producto de ese consenso, ¿no? Después la economía,
tuvo que hacer su curso para darse cuenta que ese era un callejón sin salida, estábamos en una transición ideológica de pensamiento que al alfonsinismo lo tomó por atrás. Ahora, ¿no? en un clima político distinto en Argentina, en la región y en el mundo, donde las democracias representativas liberales, republicanas liberales, no han mostrado su relativo fracaso para dar respuestas a las necesidades de la gente. ¿El consenso democrático sigue teniendo viabilidad? Bueno, en realidad las que se estuvieron yendo al tacho, vamos a hablar académicamente, han sido las experiencias populistas en América Latina, ¿no? Y entonces están viviendo en esta transición las democracias liberales que están surgiendo en un mundo hostil, ¿no? De eso se trata, ¿no? Y hay obviamente cuestiones caricaturescas como Bolsonaro en Brasil, que hablan del fracaso, pero del fracaso más bien de la opción populista. Fíjate hoy lo que estamos viviendo en Venezuela, ¿no? Digo, una cosa tremenda y sin embargo los militares están ahí enquistados y va a ser muy difícil la transición, no va a ser solamente, ¿viste?, mandar Twitter ni mucho menos. Entonces ahí lo que vivimos es en un mundo donde el populismo en América Latina no tiene mucho sentido porque vos lo dijiste, no hay dólares. Entonces el populismo funciona cuando hay dólares. Excepto en Bolivia. Excepto en Bolivia, pero en Bolivia vienen de tan abajo la sociedad, ¿no?, que los dólares alcanzan. Bolivia no tuvo peronismo. Nuestro problema es que tuvimos peronismo. Nuestro problema y nuestra virtud es que tenemos clase media. Y aún así culturalmente tenemos una clase media. La clase media, y esto hay algunos que siempre me critican, pero la clase media, el crisol del peronismo, en haber generado una sociedad igualitaria, aunque con bases muy endebles, es crucial para la fisonomía luego que tiene el país. Por la clase media, ¿de dónde viene? Un repollo que la tiran por avión, digamos. Entonces, es importante la inmigración europea, es importante también las bases sociales que expandió el peronismo y mucha gente de clase trabajadora, cuyos hijos pudieron estudiar en la universidad, y esto es así. Un peronismo sin El tema es la sustentabilidad. Un peronismo sin idea de la excelencia y del mérito, que de alguna manera es el kirchnerismo, donde los niveles educativos caen, la matriculación aumenta, pero el egreso cae. ¿Eso es un problema? Más bien que sí. Digamos, el mérito se empieza muchas veces en el lead. Yo creo que ahí tenemos que tener una educación para la producción y para la productividad, y ese es el problema de la Argentina. Hemos tenido enclaves meritocráticos. Cuando están en el gobierno son desastrosos, ¿no? Son desastrosos. Entonces, digo, acá lo que falta más bien es no gente... ¿Te referís al macrismo? No, me refiero a general a todos los gobiernos donde, digamos, hubo elites de Harvard, de Oxford, digamos. Digo, tampoco han hecho bien. Tampoco lo han hecho bien. No, bueno, yo nunca fui ministro de Economía. Digo, no, pero hablando en serio, ¿no? Ninguno le ha encontrado la vuelta. Y yo creo que no le ha encontrado la vuelta porque en realidad el país está dividido y está en un conflicto que no es solamente la grieta, ¿no? Digamos, la sociedad tiene que trabajar, es de clase media, quiere consumir, por el otro lado conseguimos solamente dólares a través de la exportación, ¿no?, que proviene de un sector. Y ahí está vaca muerta que podría realmente, ¿no?, ser algo que... alimente de dólares a la economía que hoy está sedienta. Sin embargo, ni este gobierno ahí pudo, digamos, impulsarla como uno piensa que tendría que ser, ¿no? ¿Se podría dejar de renegar del campo y del campo como el gran proveedor de divisas y empezar a concentrar una política de desarrollo desarrollista que parta del campo como núcleo y genere un montón de sectores interrelacionados? Sí, ¿Por qué no se hace eso? El campo no es el enemigo. Es que muchas veces el populismo en realidad hace una épica donde coloca al campo como si fuera la sociedad rural, y eso es una enorme falacia. Hoy el campo es otra cosa y no sé si el campo fue ese de la sociedad rural, pero hoy el campo claramente es un sector tecnológico de avanzada, ¿no?, el de más avanzada junto con el de vaca muerta, ¿no? Y ahí realmente hay que encontrar, vos lo dijiste muy bien, ¿no?, los lazos de productividad y de creación de valor. Para eso tiene que haber una sociedad que pueda trabajar en eso, ¿no?, y que pueda dar respuesta. Para eso necesitamos educación, capacitación, una sociedad que tenga el bienestar necesario para poder responder a esas demandas y generar más bienestar. Miguel Pichetto no ve con ojos de altísima preocupación y como un riesgo en contra de la democracia el eventual triunfo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones de octubre. Ahora, algunos capítulos, algunos pasajes de su libro señalan dicotomías y construcción de amigos y enemigos, donde, por ejemplo, la oligarquía vacuna sigue teniendo un peso muy importante. ¿Te preocupa una líder político de estos tiempos con una cosmovisión tal?
Me preocupa porque si quiere seguir ese camino, claramente va a tener que ir hacia políticas autoritarias y la sociedad lo va a rechazar como las rechazó en su momento, cuando en sus últimos años ella desarrolló políticas autoritarias. Entonces lo que vamos a tener ahí es muchísimo más conflicto e incluso hay que ver cómo reaccionan los mercados, ¿no? En esta fragilidad frente a una posibilidad de que Cristina Fernández, con estos antecedentes y con su confesión de parte en ese libro, digamos, significa, porque no sé si lo van a leer sus acólitos o lo van a leer la clase media baja o lo va a leer alguien. Sí lo van a leer los inversores, indudablemente, ¿no? Que bucean debajo del agua mirando signos y miran la borra del café. Ese libro es la borra del café que construyó Cristina Fernández. Entonces, digo, el momento que se viene es un momento de austeridad, es un momento, ¿no?, de consenso, es un momento de entender, y la población lo está entendiendo quizás a veces más que el gobierno, que es un momento donde realmente, viste, la Argentina está en crisis. Entonces, prometer, digamos, un viaje melancólico y nostálgico a esa Argentina, que no fue tampoco, es muy peligroso. Y lo que puede haber es, bueno, más conflictos, ¿no? Un conflicto muy complicado. Muchísimas gracias, Luis Tonelli, por este panorama. Nosotros nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo. Enseguida volvemos.